Buenas tardes para todos. Bienvenidos a nuestro Security Grid del mes de septiembre, cómo certificarse OSED, Offensive Security Exploit Developer. Hoy nos acompaña Oscar Uribe, Security Tester de Fluid Attacks. Antes que comencemos la sesión de hoy, quiero darles un par de recomendaciones. La primera es que realicen sus preguntas a través del chat y las responderemos al final de la presentación. Y también les agradecemos que llenen una corta encuesta al final del evento para que nos ayuden a mejorar para próximos temas de los próximos meses. Les recuerdo que nuestro Security Grid se organiza el tercer miércoles de cada mes y están invitados, luego se enterarán de cuál será el del mes de octubre. Adelante, Oscar, por favor. Para las personas que llenen la encuesta, hacemos un sorteo de una gift card de One Password que es un gerenciador de contraseñas y es por valor de $50 lo estaremos anunciando en cada uno de los meetups de cada ciudad y posterior al evento. Mi nombre es María Tamayo, yo soy la CMO de Fluid Attacks. Aquí encuentran mis datos de contacto, mi perfil de LinkedIn por si quieren conectarse conmigo y mantenerse en contacto en el futuro. Ahora sí le doy la entrada a Oscar. Oscar está certificado en OSD, OSW y SOSCP. Oscar, bienvenido. Hola, muy buenas tardes a todos. Espero que se encuentren muy bien y les doy la bienvenida a el meetup de hoy del mes de septiembre, donde vamos a hablar en cómo certificarnos OSD. Entonces, comencemos con la charla. Igual acá está mi información de contacto, mi correo, mi LinkedIn, por si alguien se quiere poner en contacto conmigo y si tiene alguna duda de lo que hablemos hoy en la charla o quiera hablar sobre algún tema en específico, me puede escribir por acá. Listo, entonces, ¿qué vamos a ver hoy? Vamos a hablar de la certificación OSD, o como decía Marias, Offensive Security Exploit Developer. Les voy a contar un poquito mi experiencia previa antes de presentar la certificación. Vamos a hablar de qué es la OSD, de qué consta, de pronto hablar de cosas generales de ella, qué otras certificaciones parecidas existen, cuál fue mi preparación previa, cómo es el registro, qué materiales voy a recibir, hablar un poquito del laboratorio, un poquito de tips para manejar el laboratorio, para sentirme más cómodo haciéndolo. Vamos a hablar del examen, cómo se diferencia, digamos, este examen a otras certificaciones, cuáles son los requisitos, qué es lo que necesito para pasar. Y al final vamos a hacer una pequeña demo de qué sería algo que me encontraría, digamos, durante uno de los ejercicios en laboratorio o lo que puede ser, digamos, el examen. Con un nivel más bajo y tampoco puedo compartir mucha información sobre la certificación, pero es para darles un poquito una idea general de cómo funciona. Listo, entonces hablemos de mi experiencia. Soy ingeniero de sistemas y computación. Antes de presentar la certificación, ya había presentado la OSCP y la OSW. La OFSCP es la certificación como introductoria que tiene Offensive Security. Es para las personas que queremos como iniciar en todo este mundo de la ciberseguridad. Y OSW ya es una certificación que está concentrada, digamos, en explotación web. Entonces acá se ven diferentes ataques a aplicaciones web, análisis de código, encontrar vulnerabilidades desde el código, cómo explotar ataques comunes como inyecciones SQL y todo ese tipo de cosas. ¿Qué experiencia tengo en temas de explotación? Me gustan los CTFs, de vez en cuando me gusta practicar en CTFs, me meto a plataformas, a veces me registro y trato de hacer ciertos retos. Últimamente he abandonado un poquito los temas de exploiting, pero de los temas que más me gustan en CTFs es exploiting e ingeniería inversa y todas estas cosas como de bajo nivel. Y antes de empezar, sí, llevo 2 años como penetration tester, como security tester en Fluid Attacks. Entonces, esta es como mi experiencia, lo que yo tenía antes de incluso registrarme o antes de preparar el curso. Listo, hablemos de la OSD. Entonces, como lo mencionamos ahorita, la OSD, su nombre significa Offensive Security Exploit Developer. Entonces, ¿cuál es la idea? Nosotros en este curso es un curso, digamos, de nivel intermedio, donde se busca practicar la explotación en ambientes x86. No trabajamos nada de 64 bits, todo es en 32 bits en Windows. Estamos enfocados en Windows. En este curso no nos metemos a nada de Linux, todo es de Windows.
¿Cómo se obtiene la certificación? Entonces, yo tengo que registrarme al curso llamado XP 300. Yo me matriculo al curso y ya después me llegan los materiales donde voy a tener videos, los PDFs, y para poder obtener la certificación yo tengo que pasar por todo el curso y ya al final voy a tener el examen, igual que todas las certificaciones de Offensive Security. Al final hay un examen. Cuando se acabe mi laboratorio de 2 o 3 meses, cuando haya decidido qué laboratorio voy a tomar, al final tengo que presentar un examen. Y si cumplo los requisitos de cada examen, al final voy a tener la certificación OSD. Y como les mencionaba, es dictada por Offensive Security, que es una empresa que es reconocida porque tiene diversas certificaciones en varios temas, como mencionamos en temas de web, la OSCP, que es la introductoria, la OSET, OSEP, que es una más avanzada que salieron, y otras que tienen en Wi-Fi en varios temas. Listo. Entonces, ¿cómo nace la OSET? Inicialmente, Offensive Security solo tenía la certificación OSCP, que es la que hablamos, que es la inicial de ellos. Tiene la OSWP, que es en wireless, temas de redes. Tenía la certificación OSCE, que esa Offensive Security Certified Expert. Esa certificación ya no existe, ya les voy a explicar por qué. Y tienen la OSEE, que es una de explotación, pero es mucho más avanzada. Entonces, ¿qué pasó? La certificación OSCE desapareció y ellos lo que decidieron es, en esa certificación se tocaban algunos temas de ataques web, se tocaban algunas cosas de bypass antivirus y se tocaban temas de explotación a aplicaciones, a binarios en Windows. Entonces ellos decidieron que esa certificación tenía muchos temas y que lo que se podía hacer es partir en 3 nuevas certificaciones para que en cada una se pudiera profundizar más. Entonces la OSW ya está concentrada solamente en ataques a aplicaciones web. Sacaron la OSEP, que es otra nueva, que es la Advanced Pentest. Es como ir un paso más allá del OSCP, y sacaron la OSD, que es para explotación. Entonces, esta nueva certificación es la que salió acá y esta es donde vamos a tratar todos los temas de explotación de Windows, x86, manejo de UGERS y todo lo que vamos a ver durante el curso. Y ellos sacaron que si una persona obtiene esas 3 certificaciones, va a obtener una nueva certificación automáticamente que se conoce como OSCE Cubo. Esa certificación es la que se obtiene al tener esas 3 certificaciones. ¿Por qué? Porque lo que ellos querían era eh, dividir la OSCE en 3 certificaciones, y si alguien obtiene estas, entonces es como tener el equivalente de esta nueva certificación. Listo, hablemos de que respecto a la OSED, ¿qué otras certificaciones existen en el mercado? Tenemos la OSEE, que también es de Offensive Security. Esta es una certificación, esta se llama Offensive Security Exploitation Expert y es una certificación más avanzada. Incluso es la certificación más dura que ellos tienen dentro de Offensive, y muchas personas hablan de es una de las más duras que hay en el mercado, porque se tocan temas de ataques a HIP y explotación mucho más avanzada, eh, desde que me pasan una aplicación de cero y tengo que encadenar diferentes exploits y diferentes vulnerabilidades para sacar temas mucho más avanzados. Incluso se meten con explotación de kernel y muchos más temas. Esa certificación también tiene otra característica, que es presencial. Todas las certificaciones de Offensive Security las puedo hacer yo descargándome el PDF y conectándome al laboratorio por una VPN, excepto esta. Esta la ofrecen cada ciertos años, sacan unos cupos en diferentes lugares del mundo y yo tengo que registrar y ir presencial para poder presentarla. Otra certificación que existe es la SXD, que es una certificación de Learning Security, Exploit Developer, y esta certificación es muy parecida, digamos, en OSD, en los temas que se explican, solo que digamos que esta se habla un poquito de temas de explotación en Linux. Esta también tiene un poco de eso. Listo. Vamos a empezar ahora a hablar de qué requisitos, qué cosas necesito saber yo para poder presentarlo a OSD. Entonces, digamos que lo primero, uno de los principales requisitos que necesito tener por lo menos una noción de qué es saber Assembler. Assembler y preferiblemente x86, o sea, trabajar en 32 bits. Entonces, es bueno saber cómo funcionan los registros de propósito general, qué registros existen,
Acá están, por ejemplo, algunos ejemplos: EAX, EVEX, SX, EDX. Acá están algunos registros. Saber que estos registros están en 64 bits. Existen otros por acá que empiezan por R. Esos son los registros de 64 bits. Si estamos en 32 bits, empiezan por E. Hay que saber que un registro de 32 bits, yo también puedo acceder a la mitad hablando solamente por la primera letra. Entonces sería el AX, el BX, el CX, el DX, y a la vez estos registros se pueden dividir en 8 bits, los primeros bits más bajos y los siguientes 8 bits más altos, y yo puedo referirme a ellos como un AL, AH, de estas formas en cada registro. Digamos también, no es obligatorio que uno siempre trabaje con un mismo registro para un tipo de operación, pero ellos se conocen como registros de propósito general porque cada registro normalmente lo utilizan para algo. Entonces, saber cuáles son los que se utilizan para manejar strings, por ejemplo el ES y el EDI. Importante saber el EBP y el SP, cómo funcionan, que estos son los registros que me definen el stack. Entonces es importante saber eso. Entonces, saber conocer los registros, saber más o menos cómo funcionan, conocer instrucciones comunes, un poquito de cómo muevo un valor a un registro, cómo muevo de una dirección de memoria a un registro, cómo puedo sumar registros, multiplicar registros, hacer todo este tipo de operaciones. Entonces, conocer un poquito de instrucciones. Saber cómo funciona el stack, lo que mencionaba, cuando el stack es una región de memoria en los procesadores donde se almacena información. Entonces, el stack se utiliza mucho para guardar variables locales, para cuando se están llamando funciones. Entonces, el registro EBP y el registro SP son los que me definen el espacio de memoria donde está el stack. ¿Por qué? Porque el stack cambia dependiendo si estoy metido de una función, si voy a llamar una función, si tengo unas variables locales. Entonces, es importante saber cómo funciona esto, cómo se hace manejo de stack utilizando los registros. E igual también es importante conocer en x86 cómo se llaman las funciones. Eso se conoce como calling conventions. Eh, yo cuando tengo una función, digamos, tengo la función, un ejemplo, tengo la función printf en C. Si yo quiero llamarla, yo tengo que de cierta forma mover los argumentos de esa función. Entonces digamos que la función printf necesita tener un string que son como mi string de formato, pues mis formatos del porcentaje S y todas esas cosas. Y también tiene los valores que va a imprimir. Entonces, dependiendo de qué parámetro quiera pasar y qué función quiera llamar, yo tengo que saber cómo se van a meter esas variables, sea en registros o sea dentro de la stack. Un ejemplo, lo que más se trabaja, por ejemplo, en la OSD, que es digamos, es la convención que más se usa para llamar funciones, es que todas las variables se meten al stack. Si yo voy a llamar una función, yo lo que hago es que pongo todas las funciones, todos los parámetros de la función en orden inverso, los voy pusheando al stack y al final llamo la función. Y ya la función sabe que los parámetros que necesita los va a sacar de la stack, y así es como yo paso parámetros a una función. Entonces es importante saber, digamos, por lo menos tener una noción de estos temas de assembly en x86. Otra cosa importante son los debuggers. Yo creo que muchos conocemos que existen debuggers. Un debugger es algo que me permite ver como el estado de ejecución de un programa. Hay debuggers para lenguajes de alto nivel. Yo puedo debuggear aplicaciones de Java, de C Sharp, pero también existen debuggers para lenguajes de más bajo nivel. Por ejemplo, si yo tengo una aplicación, un ejecutable que ya fue compilado, yo normalmente no puedo devolverme al código original, sino que yo utilizo un debugger, y en el debugger voy a tener el código assembler, o sea, el equivalente devuelvo el lenguaje máquina a código assembler, algo que pueda entender un humano, pero no es necesariamente algo de un alto nivel. Y yo ya con este código assembler puedo empezar a mirar, con un debugger puedo empezar a mirar cómo está la ejecución del programa. Puedo mirar qué valores tienen los registros, qué valores hay en el stack, qué hay en cierta región de memoria, qué instrucción sigue. Puedo mirar cómo se dan los saltos condicionales y instrucciones, digamos, de assembler en un programa. Entonces, acá tengo dos ejemplos, digamos, de los que más, de Words, digamos, los más utilizados. Immunity es uno que se utiliza, incluso las personas que han presentado la OSCP saben que con este debugger es el que se trabaja y con el que enseñan el buffer overflow que se trabaja en la OSCP.
En el curso se trabaja con WinDebugger, WinDBG, que es un debugger desarrollado de Microsoft, que es con el que se trabaja y cambia un poquito porque en Immunity es un poquito más visual. En cambio acá en WinDBG se trabajan más con comandos. Yo utilizo ciertos comandos para que me muestre qué hay en cierta región de memoria, qué valor tiene cierto registro, buscar cosas. Entonces este es más por comandos, pero una vez uno entiende a manejarlo y aprende a trabajar mejor con él, puede hacer cosas más avanzadas. Otro tema importante es saber qué es un disassembler, un desensamblador, que su función es convertir código máquina a ensamblador. Entonces, cuando yo tengo un programa en C, el compilador se encarga de volver ese código en C, que es legible por un humano, porque conocemos las instrucciones, qué significa cada línea de código. El compilador lo vuelve lenguaje máquina, que el lenguaje máquina son los opcodes, básicamente ceros y unos o hexadecimal. Entonces ya la máquina es capaz de interpretar eso. Pero si a una persona me pasan un programa en ceros y unos, yo no voy a ser capaz de entender qué es lo que está haciendo. Entonces, por eso, lo que se hace es que se coge ese código máquina y se pasa al lenguaje assembler, que el lenguaje assembler es algo que está antes del código máquina, es algo que un humano lo puede entender y no está tan lejos de lo que haría la máquina para ejecutar esas funciones. Entonces, cuando yo estoy en assembler, yo ya puedo utilizar un disassembler. Algunos de ejemplos son AIDA. AIDA tiene una versión Pro, una versión paga que se llama AIDA Pro, pero en el curso no hay necesidad de comprarlo. Nosotros trabajamos con AIDA Freeware, que es la versión gratuita de ellos, que tiene ciertas limitaciones, pero para lo que se trabaja en el curso es más que suficiente. Otro que yo puse es Gijaedra. A pesar de que uno en el curso y en el examen no pudo usar otras herramientas, me pareció pues importante poner otras opciones. Gijaedra es otro desensamblador. Este fue el que sacó el NSA hace un tiempito. Y este tiene una ventaja que me permite hacer algo que la versión gratis de AIDA no puede. Este Gijaira se puede bajar gratuitamente. Yo lo descargo, está hecho en Java y lo puedo abrir casi que tiene versión. Como está hecho en Java, se puede correr en Windows, Linux o en cualquier otro sistema operativo. Entonces, yo con Gijaira puedo hacer algo que AIDA no me permite, la versión gratuita, que es decompilar. Decompilar es un proceso diferente. Cuando yo estoy decompilando, estoy tratando de llevar el código máquina a un lenguaje de alto nivel. O sea que estoy tratando, por ejemplo, de llevar el código máquina ceros y unos a C o a un equivalente de C, o un C que ya se puede entender mejor. Entonces, yo ya no voy a tener instrucciones de move, instrucciones add, mover registros, sumar registros, sino que ya voy a tener, por ejemplo, una variable int declarada, voy a tener una suma, voy a tener que estoy recorriendo un vector, voy a tener eh, las llamadas a funciones, voy a poder ver cómo se están llamando desde C. Entonces, un decompilador hace todo este proceso automático, entonces me permite entender mejor el código. Pero quiero hacer la observación que no se pueden usar decompiladores en el curso. La idea es que todo sea con un disassembler, un desensamblador, y por eso trabajamos con AIDA. Listo. Siguiendo con otros conocimientos que son importantes de tener antes del curso, está saber utilizar las APIs de Win32. En Windows, como acá estamos concentrados en una explotación a sistemas Windows, Windows tiene unas APIs que son las que se utiliza para comunicarse directamente con el kernel o con el sistema. En las APIs de Win32 yo tengo APIs que me permiten recibir información de un socket, crear un socket, escribir en pantalla, abrir un archivo, leer un archivo, todas esas cosas que hace un sistema operativo. Las APIs permite conectar el programador, lo que está haciendo el programador con el sistema operativo, y por medio de esas APIs es que yo termino haciendo esas acciones. Entonces, si yo quiero aprender un poquito sobre APIs de Win32, puedo irme a la documentación de Microsoft. Ahí voy a encontrar en qué DLL está. Las APIs están normalmente en los DLLs, que son como las librerías del sistema operativo, donde están definidas todas las APIs de todas y todas estas funciones. Entonces yo puedo irme a la documentación, ahí voy a encontrar la DLL donde se encuentra, voy a encontrar qué hace la función, cuál es su sintaxis para llamarla y qué parámetros recibe. Entonces, yo puedo aprender a trabajar con APIs en lenguajes como C#, C++, PowerShell. Desde todos estos lenguajes las puedo llamar.
Entonces, si yo tengo un poquito de idea de cómo llamo una API, una función de estas de sistemas de C Sharp, desde C++, que por ejemplo, este ejemplo de acá, esto es como se llamaría esa API desde C++, por ejemplo, la API RecB. Si yo aprendo cómo se llaman desde un lenguaje de alto nivel, digamos, va a ser más fácil entender cuando tenga que llamarla desde Assembler, cómo lo voy a hacer. ¿Por qué? Porque en el curso, en el módulo de Shell Coding, que es crear código, yo tengo que hacer lo que hace un compilador, perdón, yo tengo que crear código en Assembler y ese para ejecutar ciertas cosas. Entonces yo tengo que aprender desde Assembler cómo poder llamar todas estas funciones. Entonces, si yo tengo la idea de cómo se hacen lenguajes más altos, me va a ser más fácil entenderlo cuando llegue ya a Assembler y a esas partes del laboratorio. Listo, ya lo que vimos hasta acá, digamos, son como herramientas o conocimiento importante para la certificación. Y ya lo último es entender los ataques. Nosotros ya, digamos, hasta acá ya dijimos que tenemos que saber Assembler, tenemos que saber cómo usar un debugger, cómo usar un desensamblador, cómo funcionan las llamadas a las APIs, pero el curso está orientado a explotar vulnerabilidades en aplicaciones. ¿Y qué vulnerabilidades hay? Digamos, algunos ejemplos de vulnerabilidades que se tratan. Estas son vulnerabilidades de corrupción de memoria. ¿Por qué? Porque yo estoy cambiando, digamos, la memoria o el estado de ejecución de un programa para que haga lo que yo quiero. Y estoy modificando la memoria. Entonces, por eso se conocen como vulnerabilidades de corrupción de memoria. Entre ellas tenemos el Stack Overflow. También vamos a tener formas de strings y heap attacks, ataques a heap. En el curso, inicialmente en el OSD, no hay ataques a heap, solo tenemos vulnerabilidades a overflow o formas de strings. Si quieren ya practicar cosas de heap, ya en internet hay muchos material y ya en la OSEE, que es la certificación más avanzada de explotación, ahí sí van a encontrar muchos ataques y mucha documentación sobre ataques a heap, pero el curso está concentrado principalmente en ataques a Stack Overflow, forma de strings y cómo saltar ciertas limitaciones en un buffer overflow, cómo saltar limitaciones cuando tengo ciertas defensas que se fueron creando en los sistemas operativos para que un buffer overflow no fuera tan fácil de hacer. Y en formas de strings se van a ver cómo con un format de string se pueden saltar ciertas limitaciones y también cómo usar un format de string para, digamos, sobreescribir mi buffer y causar ejecución de código. Entonces, es importante llegar al curso sabiendo por lo menos cómo hacer un Stack Overflow. Sirve si trabajé con él en la OSCP, cuando me enseñan en la OSCP cómo hacer un overflow, o si he tenido alguna experiencia por otro lado. Entonces, haber hecho alguna vez por lo menos un buffer overflow, donde completo desde detectar la vulnerabilidad hasta controlar el IP, hasta inyectar shellcode para ejecutar el código. Y lo mismo en forma de strings, tener la idea de por lo menos cuándo se da la vulnerabilidad y qué puedo lograr hacer con ella. Entonces, repasemos. ¿Qué cosas necesitamos antes de registrarnos? Ya hablamos de Assembler, saber Assembler, manejo de registros, el stack, instrucciones básicas. Python, la idea siempre cuando nos dan una aplicación en el examen o cuando nos dan algo es hacer un exploit o algo en Python. Entonces siempre todo el exploit lo tenemos que programar en Python. Entonces por eso es importante saber programar en Python. Las APIs de Win32, ya lo mencionamos en la documentación. Saber usar los debuggers, saber qué hace uno y haber usado alguno, por lo menos para saber cómo puedo mirar el estado de ejecución de un programa. Disassembler, lo mismo, saber usar AIDA, haber trabajado con GHydra, haber trabajado o con algún disassembler. Y saber cómo funciona un buffer overflow, cómo puedo causar una vulnerabilidad a un buffer overflow. Y si se puede también, digamos, algunas técnicas que puedo empezar a leer un poquito sobre o buffer overflows de CH. Más adelante vemos un poquito de eso y qué protecciones existen para los buffer overflow. Entonces, esto es, digamos, lo que yo recomendaría si quiero registrarme a la certificación, qué cosas puedo ir leyendo, sobre qué puedo ir aprendiendo. Listo. Una vez ya digamos que uno pudo haber preparado, ya tiene ese conocimiento, ya puede empezar a registrarse. Entonces acá está estas son las opciones que tengo para registrarme al curso. Entonces ellos ofrecen
eh, todos los paquetes vienen con el curso y vienen dos opciones, 60 o 90 días de laboratorio. Entonces, y cada paquete viene también con un intento de examen. Entonces, acá están los precios, $1,299 o $1,499, depende de cómo uno se sienta, puede optar por el 60 o 90 días. En mi caso, yo tomé los 60 días y me parece que el tiempo está bien, digamos, al final uno se ve un poquito ajustado, entonces ya depende de cada persona, cómo se sienta, a qué ritmo trabaja. Algo que uno puede hacer, digamos, si yo tomé 60 días y siento que no es suficiente, yo puedo agregar extensiones. Entonces, miren que tienen extensiones de 30, 60 o 90 días de laboratorio. Entonces, yo puedo, si veo que estoy mal de tiempo, puedo optar por extender un poquito mi laboratorio para que tenga más tiempo de practicar. Y también, si uno falla, digamos, el examen, no recuerdo cuánto es el periodo, uno puede comprar un retake, puede volver a tomar el examen pagando este valor, que me imagino que ha cambiado. Entonces, es bueno mirarlo cuando uno vaya a presentarlo. Listo. Cuando uno se registra, uno se hace el preregistro, escoge cuándo quiere empezar y como a los 15 días me llegan los materiales. Entonces, los materiales que tenemos me llegan unos PDFs. En el PDF es un PDF con más de 600 páginas, donde me van a explicar todo lo del curso, van a explicar cada uno de los módulos, van a ver retos, van a ver como ejercicios que tengo que hacer y en el material explican detalladamente cómo es todo el proceso que ellos hacen y uno en la máquina que uno tiene dentro del laboratorio puede replicar todo el procedimiento. Los videos, normalmente el material de los PDFs y los videos es muy parecido, pueden cambiar algunas cosas. Entonces, si uno quiere, puede optar solo por ver el PDF o puede optar por solo verse los videos. Lo recomendable es si uno tiene el tiempo de hacer los dos, porque puede que en uno de los dos lados esté mejor explicado algo. Va a tener acceso a los laboratorios. Los laboratorios son una red que ellos tienen. Uno se conecta por medio de una VPN a la red de los laboratorios y tiene un panel donde puede mirar cuál es la IP de su máquina. Entonces yo me conecto ahí y ya cuando me conecto en esa máquina tengo una máquina igual a lo que están hablando en los PDFs y igual a lo que están mostrando en los videos. Ahí tengo instaladas ciertas herramientas, ciertas aplicaciones vulnerables y yo desde ahí puedo trabajar, replicar todo lo que hay en los videos y también, digamos, hacer ejercicios adicionales. Ellos recomiendan trabajar con Kali, entonces incluso en la página ellos tienen un link de descarga a la máquina que ellos recomiendan y a la que le pueden dar soporte. Y adicional a esto, uno tiene acceso a unos foros que hay en Internet o a Discord. Se migraron últimamente a Discord, donde uno ya puede preguntar. Uno dice, estoy inscrito a tal certificación y puede hacer preguntas a otros estudiantes o a las personas a cargo de la certificación. Listo. Ahora comencemos a hablar del laboratorio. ¿Qué hay en el laboratorio? ¿Qué consta? El PDF ya hablamos que son 600 páginas, pero esto está dividido en 13 módulos. Dentro de esos módulos, ¿con qué vamos a trabajar? Vamos a hablar del uso de WinDBG. Vamos a iniciar primero, nos van a dar un repaso de x86, o sea, de assembler y los registros, manejo de stack, ciertas instrucciones. Luego vamos a pasar a hablar de WinDBG. eh, Nos van a enseñar cómo manejarlo, cómo debuguear un programa y luego también nos van a enseñar cómo manejar AIDA, cómo empezar cómo usar AIDA para encontrar vulnerabilidades en una aplicación haciendo ingeniería reversa. Acá hay una diferencia que tiene con la OSCE. En la OSCE, para encontrar vulnerabilidades, se hacía fuzzing, que en fuzzing consiste en mandar muchos caracteres por todos los inputs y ver el comportamiento del programa, a ver dónde saca un error de corrupción de memoria, un puntero a una dirección que no se puede acceder, algo. Mientras que en este curso la idea es encontrar las vulnerabilidades cogiendo el programa, entendiendo su funcionamiento, reversándolo y encontrando en qué parte pueden haber vulnerabilidades para luego explotarlas. Entonces, por eso nos enseñan a manejar WinDBG y AIDA. AIDA. Listo. Luego empezamos a trabajar con Vanilla Buffer Overflows. Estos son los buffer overflows de toda la vida, los buffer overflows donde no hay
ninguna restricción, donde no hay casi problemas, donde yo puedo sobreescribir completamente, tranquilamente la IP, después salto a un registro donde está apuntando mi shellcode y ya en mi shellcode se empieza a ejecutar. Acá no hay nada raro. Pueden haber, digamos, limitaciones de caracteres, que es igual como lo enseñan los SSP, los batchars, pero no hay nada, o digamos saltos, hacer como varios saltos para llegar a donde quiero llegar en mi shellcode, pero no hay, digamos, aparte de eso, otras limitaciones raras. Luego pasamos a los buffer overflows con CH. Esos buffer overflows pasan cuando un programa está haciendo el manejo de excepciones. Entonces a veces yo puedo no sobreescribir el stack, puedo sobreescribir, no sobreescribir el IP, perdón, que es la dirección de retorno, sino que lo que yo hago es que escribo mucho más allá y termino escribiendo una estructura que está en la memoria que se conoce como el CH. Que acá en esa estructura está todas las excepciones a las que yo voy, sea todo el manejo de excepciones. Entonces esta estructura tiene una dirección de memoria de una función, que es a la que yo voy a saltar una vez sea este tipo de excepción. Entonces yo puedo sobreescribir todo esto para sobreescribir una de esas direcciones y cuando cause una excepción salte a la dirección que yo quiero, digamos, a la que me interesa que salte, que es donde va a estar ubicado mi shellcode o mi código malicioso. Luego se van a trabajar con egg hunters. Los egg hunters es algo que me permite saltar cuando tengo limitaciones de espacio. Entonces yo con un egg hunter es un código pequeño que lo que hace es que busca regiones de memoria para ver dónde yo ubiqué mi código malicioso. Porque un overflow, cuando se está ejecutando, la idea es hacer los siguientes pasos. Primero tengo que sobreescribir el IP, que es el que maneja el flujo de ejecución. Si yo controlo este, ya puedo llegar, digamos, a tener un buffer overflow. Luego tengo que buscar qué dirección voy a hacer que el IP salte, o sea, a dónde quiero redirigir mi flujo. Entonces, uno normalmente redirige el flujo a una instrucción que esté apuntando a un área que yo controle. ¿Cómo así? Por ejemplo, normalmente cuando hay un overflow, el ESP, que es un registro, está apuntando a una instrucción más abajo del IP por cómo funciona el stack. Entonces, normalmente eso está apuntando ahí. Entonces, si yo encuentro una instrucción que haga un jump ESP, voy a poder redirigir mi flujo de ejecución a donde está mi código malicioso, que es lo que se conoce como shellcode. El shellcode es un código en assembler que uno hace, o sea, un hexadecimal que ejecuta, ya ese shellcode va a tener una shell reversa o va a leer un archivo o va a crear un usuario administrador. Ya ese shellcode, dependiendo de lo que yo quiera hacer, ya lo voy a crear como personalizado. Entonces, una vez ya aprendemos egg hunters, que eso me sirve para saltar limitaciones de espacio, pasamos al módulo de shellcoding, donde nos van a enseñar desde cero cómo crear un shellcode en el que yo pueda llamar las APIs, por ejemplo, de Windows 32. Ya vimos que por eso es importante, porque acá en este módulo, desde Assembler, vamos a ver formas de cómo llamarlas. Y una vez uno aprende esto, uno puede hacer casi que lo mismo que puede hacer uno en un programa de C, un programa que vaya, lea un archivo, lo copie a cierto lado, descargue algo, lo mismo lo puedo llegar a hacer desde Assembler. Y algo importante acá es que vamos a aprender a cómo resolver las direcciones de las APIs. Porque uno en C es muy sencillo porque yo simplemente la función existe y la llamo, pero acá tengo que encontrar en qué dirección de memoria está. Entonces todo eso nos lo enseñan a hacer en este módulo para hacer shellcodes más avanzados. Luego de pasar el módulo de shellcoding, vamos al módulo de reversing, donde ya una vez aprendimos a manejar AIDA, acá ya nos enseñan a manejar AIDA para descubrir vulnerabilidades. Entonces nos dicen cómo seguir el flujo de un programa y qué cosas deberían de llamar nuestra atención. Los llamados a qué funciones pueden ser peligrosos y dónde pueden existir vulnerabilidades de buffer overflow o forma de strings o vulnerabilidades lógicas. Luego pasamos a los módulos de Bypass ADEP y ASLR. DEP es una protección que sacaron para prevenir los buffer overflows. ¿Cómo funciona? Normalmente, cuando yo tengo un buffer overflow, si la aplicación no se compiló bien, el stack es una región que yo puedo ejecutar. Entonces, eso pasaba antes. Yo en el stack podía tener comandos, podía tener código assembler y ese código, si estaba en el stack, se iba a ejecutar. Pero después sacaron dep. Entonces, hay regiones donde
que se marcan como esta región no se puede ejecutar. Entonces, así yo tenga código assembler ahí, él no se va a ejecutar y va a saltar una excepción. Entonces vamos a ver que existen técnicas para saltar dep. Una de ellas es ROP, que ROP es con la que trabaja el curso y es como logramos pasar esta vulnerabilidad, saltarnos digamos, este control. Y luego de que entendamos cómo saltar dep, nos van a enseñar técnicas para saltar ASLR o Address Space Layout Randomization, creo que es. Entonces, lo que pasa en esta es que yo randomizo, siempre que se ejecuta un programa, creo aleatoriamente, se cargan aleatoriamente las direcciones de memoria. Entonces, algo importante cuando uno está haciendo un exploit es, ahí uno tiene ciertas direcciones de memoria que son fijas, porque ahí es donde voy a hacer los saltos o ahí es donde tengo que caer cuando estoy haciendo el exploit. Cuando yo tengo ASLR activado, ninguna de las direcciones van a ser la misma entre diferentes ejecuciones. Si yo lo ejecuté una vez, va a ser una dirección, si lo ejecuto otra vez, va a ser otra dirección. Entonces, uno lo que tiene que hacer en ACLR es buscar algo que me permita liquear, o sea, que me permita obtener las direcciones en esa ejecución, en la ejecución actual. Entonces, yo lo que hago es que saco la dirección en la ejecución actual y después ya sí hago que se ejecute mi vulnerabilidad y ya ahí es donde utilizo las direcciones que saqué, que ya tienen la dirección de esa ejecución. Una vez pasamos por dep y ASLR, ya vamos a la parte de forma de strings, donde vamos a ver cómo crear write and read primitivos de lectura y escritura, que es básicamente un primitivo de lectura es que me deja leer una dirección de memoria, me deja leer en el stack, me deja leer algo, entonces para liquear como punteros y cosas. Y escritura es que puedo escribir en alguna dirección de memoria, entonces puedo escribir una hora variable o algo más interesante, puedo escribir, por ejemplo, el EIP, que recuerden que el EIP es el registro de ejecución. Entonces, si yo puedo controlar el EIP, puedo entonces causar un buffer overflow. Digamos que eso es de lo que más, estos son los módulos, esto es lo que se trabaja durante el curso. Algunos tips que yo tengo que me han servido no solo en este, sino en otras certificaciones. Normalmente yo abro el PDF, voy replicando las cosas en la máquina que tengo y voy tomando nota, lo hago en Markdown. Yo voy haciendo Markdowns y utilizo Git para crear un repositorio y por cada módulo voy haciendo un archivo y ahí voy documentando mis notas. Entonces, y voy tomando screenshots a las cosas que me parecen importantes y ya al final lo guardo en mi repositorio y así tengo como control de que nada se me pierda y manejo de versiones. Leer todo el material, no se vayan a saltar nada y si pueden ver los videos. Es importante porque les recuerdo que a veces no es lo mismo, no aparece lo mismo en un lado que en el otro. Entonces es importante si se puede ver las dos cosas, porque algo nuevo se puede aprender. Cada módulo siempre en la BCCP tiene lo que se conoce como extra miles, que son ejercicios que te retan un poquito más. En cada módulo hay ejercicios normales, pero los extra miles se hacen como consultar o hacer algo diferente o te ponen a pensar más. Entonces todos estos ejercicios te ayudan a entender mejor cada uno de los temas. El laboratorio tiene al final unos challenges que es lo más parecido que hay en el laboratorio a lo que puede ser un examen. Entonces al final hay unos challenges y la idea es hacerlos para uno entender bien cómo funciona, para tener como una idea de cómo puede ser el examen. Lo que yo les digo, hacer manualmente lo que hay en cada uno de los módulos. Yo voy leyendo el PDF, pero lo voy replicando y voy mirando a ver si a mí me sale el mismo mensaje de error que le apareció en el curso, si me sale algo diferente, lo investigo. Entonces es muy importante hacer las cosas, me parece que es muy importante hacer las cosas uno mismo y no solo leerlo o ver el video. Y algo importante es sentirse cómodo usando el debugger y DAIDA. Entonces, también, si ya se acabaron el laboratorio, carguen cualquier aplicación a WinDBG o cualquier aplicación a DAIDA y traten de reversarla, traten de ver cómo funciona la ejecución, que todas estas cosas como que van ayudando a sentirse más cómodo durante el laboratorio y durante el examen. Eh, como les decía, al final del laboratorio hay unos challenges que hay en los challenges, pues van a tener que hacer reversing, van a tener que hacer reversing para encontrar vulnerabilidades, va a haber ROP, entonces acuerden que ROP es el bypass a dep, entonces van a tener que construir un exploit con ROP
uno con ROP lo que busca es, esto se conoce como Return Oriented Programming. Yo voy como retornando a ciertos lugares y cada vez voy construyendo, por ejemplo, mi stack o voy organizando ciertas direcciones de memoria como me convienen para al final llamar una función. Entonces, ROP básicamente lo que hace es eso. Y por eso yo logro saltar dep con esto porque yo nunca estoy ejecutando código en el stack. También en los challenges te va a tocar buscar hacer ingeniería reversa para encontrar un bypass a ASLR. Y más importante aún es cómo encadenar las vulnerabilidades para saltarlas y cómo saltar las restricciones. Entonces puede que yo encuentre una aplicación donde me toque reversar, encuentre un buffer overflow, al buffer overflow me toque hacerle ROP, me toque también buscar una vulnerabilidad para hacerle bypass a la SLR y después encadenar todo en un solo exploit para poder tener un exploit funcional de la aplicación. Y hay 3 challenges donde se van a evaluar todos estos temas. El examen. Eh, el examen es acceso por VPN, muy parecido como uno accede al laboratorio. Eh, uno se co- el día del examen me llega un paquete de VPN con mi usuario, mis credenciales, yo me conecto y todos los exámenes de Offensive Security ya son con Proctor. Entonces hay alguien que yo tengo que prender mi cámara y hay alguien que me está observando todo el tiempo allá mirando lo que estoy haciendo. Entonces tengo que compartir pantalla y la cámara y él me mira durante todo ese tiempo. El examen dura 48 horas. Tengo 48 horas para hacer los ejercicios que hayan. Hay 24 horas para el reporte. Una vez se me acaban las 48 horas, tengo 24 horas adicionales para documentar todo lo que ellos me piden, cumplir los requisitos y mandar un informe a las personas de Offensive Security. El examen tiene 3 retos, cada uno va a tener su objetivo específico, pero es básicamente lo que se explicó en los módulos, con un poquito, digamos, de dificultad, pero es lo que se habló durante todo el material del curso. Solo se pueden usar WinDBG AIDA, entonces, por ejemplo, yo no es que pueda montar la aplicación a Gihaira para compilarla y tampoco es que en temas de Dougers no estoy tan seguro, pero por ejemplo no se pueden utilizar de compiladores. Igual, si tienen dudas, cuando están presentando el examen, ellos tienen una página donde explican qué cosas se pueden usar y qué cosas no. Y el puntaje para pasar son 60 puntos de 100. Entonces, si yo obtengo 60 puntos, logro pasar la certificación. Si obtengo menos, me va a llegar el correo diciendo que tengo un retake, que puedo comprar un retake para volver a presentarla. Tips. Estos tips yo creo que no aplican solo para esta certificación, sino para todas. Entonces es importante, más en estas certificaciones como la OSW, la OSD, la OSDP, que son certificaciones de 48 horas, entonces es muy importante tomar pausas. Entonces cada cierto tiempo logro avanzar hasta una parte, me paro y esas pausas le ayudan a uno a tener como más ideas, generar nuevas ideas, a ver y a veces cuando uno está estancado en algo, muchas veces uno se para y cuando vuelve puede seguir. Entonces es importante tomar las pausas. Tener a la mano las plantillas de los exploits. Entonces yo, como les decía, yo tengo un repositorio, entonces ahí tengo los códigos, los tengo organizaditos, entonces sé que tengo que hacer tal cosa, entonces voy y lo busco y lo cojo de acá para que sea más que muchas veces no tener que construir desde cero, sino que pueda modificar ciertas cosas y las herramientas del curso. Entonces, y aparte de las herramientas del curso, sentirse cómodo con ellas. Algo que sirve es explorar nuevas herramientas y scripts durante el laboratorio. Entonces, si yo sé que hay un script que me hace tal cosa, ya haberlo usado en el laboratorio para que cuando llegue al examen no vaya a tener problema o vaya que tener que solucionar el error que me está sacando. Entonces, usar solo lo que haya usado en el laboratorio, pues buscar herramientas y usarlas en el laboratorio para sentir como más cómodo con ellas. Y algo importante es que esto sí sería aplicado, digamos, solo a esta certificación. El reversing es lo que más tiempo consume. Entonces, una buena idea sería, si voy a entrar a la parte donde me tenga que hacer reversing, llegar descansado, haber tomado una pausita larga o haberme acostado a dormir y empezar. Que, digamos, si uno empieza a hacer reversing muy cansado, se le van a escapar muchas cosas por lo mismo, porque uno está concentrado en otras cosas, está cansado y en reversing es como importante tener las ideas claras. En tema de informe, yo normalmente, como les digo, yo utilizo Markdown y Git para tomar mis notas y durante el examen para documentar utilizo Markdown y screenshots.
Entonces yo tengo un Markdown donde voy poniendo mis notas y tomo screenshots de las cosas que me piden, y utilizo, ya cuando tengo mis notas en Markdown, utilizo este template que le sirve para cualquier certificación, no solo certificaciones de Offensive Security, que es un repositorio donde yo tengo un template en Markdown. Yo lo descargo y ahí me dice que tengo que modificar y ya utilizo unos comandos para volverlo un PDF. Entonces yo tengo mi Markdown, corro un comando y al final obtengo un PDF bonito, donde están las cosas detalladas, está bien estructurado. Entonces me parece que es una herramienta que agiliza mucho el informe cuando hay que presentarlo. ¿Qué material adicional les recomiendo? Como es una certificación tan nueva, digamos, está un poquito mal de material, digamos, cada vez va apareciendo más. Eh, en Fluid Attacks nosotros tenemos un blog donde se trabaja con Vuln Server, que es una aplicación vulnerable por defecto que tiene vulnerabilidades de corrupción de memoria. Entonces ahí hay varios blogs donde van a explotar diferentes comandos y ahí van a aprender sobre buffer overflows, sobre Egg Hunter, sobre CDH y todas esas. Si practican esto antes del examen, van a entender, muchas cosas ya van a llegar claras cuando lleguen al laboratorio. El syllabus del curso, entonces acá pueden ver cada uno de los temas y por ejemplo si hay un tema que no conocen lo pueden buscar, pueden investigar. Este es un repositorio donde hay scripts de OSD, entonces acá hay scripts que me permiten agilizar ciertas cosas. También les recomiendo que lean un poquito sobre la página de Corillian, que ellos tienen un montón de cursos de explotación. Ahí también pueden aprender sobre HIP, pueden aprender sobre bypass, sobre ROP, que es el bypass a DEP, y hay mucha información que pueden encontrar ahí. Entonces, acá al final lo que quiero hacer es mostrarles como una pequeña demo de qué sería algo parecido al examen. Entonces, qué es lo que yo me encontraría. Entonces, voy a hacer una demo con una aplicación que se llama Bull Server. También en Fluid Attacks tenemos en el blog hay varios write-ups donde les enseñan cómo explotarla. Entonces también ahí pueden buscar mucha información sobre ella y aprender a explotar ciertas vulnerabilidades. Yo me voy a concentrar, digamos, un poquito acá más en la parte de la ingeniería reversa y al final les muestro como un exploit ya terminado. Entonces esta aplicación es un ejecutable, está acá, viene con un DLL, yo puedo ir a la página de ellos, al repositorio de ellos, puedo clonar todo el repositorio y al final termino con una carpeta igual a esta, donde tengo incluso hasta el código original, pero no lo vamos a ver porque la idea es reversarlo. Entonces, acá ya tengo corriendo la aplicación y lo primero que voy a hacer es, voy a testear que esté funcionando, entonces me voy a conectar a ella y acá me dice bienvenido a Pulm Server, entonces acá con Help puedo ver todos los comandos que existen. Listo. Lo que voy a hacer ahora es que voy a abrir AIDA. Este es AIDA, está en Linux, yo lo puedo bajar para Windows. Y acá ya tengo creado un proyecto, voy a abrir este proyecto acá. O lo que puedo hacer es, si lo voy a hacer desde cero, puedo abrir el ejecutable que quiero. Pero entonces en este caso voy a abrir el proyecto que ya tengo creado. Entonces yo acá puedo cargar mis ejecutables si quiero practicar, digamos, temas de reversing y eso. A ver si lo reparamos. Bueno, ok, mejor abramos uno. Listo, entonces acá ya me abrió la función, ya me abrió AIDA. Yo acá puedo ver, eso es código assembler. Lo bueno de AIDA es que, por ejemplo, en assembler hay instrucciones que son jumps. Los jumps son como los condicionales. Entonces acá es como si hubiera un condicional que si pasa algo, toma este camino y si pasa otra cosa, toma este otro camino. Entonces acá estamos eso es como el main del programa. Vamos a ir acá. Si este es el main del programa y acá están como los caminos que puede tomar. Entonces acá, por ejemplo, vemos una string que se está utilizando y acá vemos como un poquito de la información que hay. Entonces inicialmente uno no tiene como mucha información de lo que está pasando. ¿Uno qué puede hacer? Puede empezar a ubicar strings. Entonces, por ejemplo, nosotros vimos que cuando iniciamos esto, me salió este mensaje, starting bull server, versión tal,
Entonces miren que acá aparecen esos mensajes. Entonces, y acá hay un printf. Entonces acá logramos identificar que una vez él inició como el programa, acá está imprimiendo este mensaje en la terminal. Entonces acá podemos continuar. Vemos que por ejemplo acá está llamando cosas de socket, entonces posiblemente acá es donde está creando la escucha en el puerto. Vemos que acá llama la función listen. Acá está llamando, por ejemplo, la función accept, que es para aceptar conexiones. Todas estas, por ejemplo, accept, wget last error, todas estas son APIs de Win32. Entonces, por eso les digo que es importante leer un poquito de ellas. Y en esta parte antes del call de acá, acá es como se está pasando la información a la función. Es cómo se está organizando el stack, cómo se están organizando los registros para poder llamar la función. Listo, acá encontramos otra string interesante. Entonces nosotros ahorita pudimos ver que cuando se conecta a alguien, acá me salió un mensaje, received a client connection from una IP. Y vemos que este mensaje aparece acá y lo imprime. Entonces posiblemente en este bloque de acá es donde se está recibiendo la conexión. Normalmente cuando uno tiene un servidor que recibe varios clientes, cuando llega una nueva conexión, él lo que hace es que crea un hilo. Entonces acá vemos que se está llamando esta función createThread y esto lo que hace es que está creando un hilo con las siguientes funciones, con los siguientes parámetros. Si yo le doy clic a esta función, perdón, dentro de estos parámetros tiene que existir una función que es la que está, un momento que no la veo. Dentro de este parámetro, acá en uno de estos parámetros de acá estoy pasando la función que se va a ejecutar cuando se crea el hilo. Entonces, un momento, yo la busco por acá. Yo recuerdo dónde está. Yo la busco, que acá la encuentro mejor, encuentro más fácil. Lo saco de acá. Acá lo que voy a hacer es que nosotros sabemos que cuando llega cuando está llegando una nueva conexión, aquí está dando el cross reference. Ok. Cuando llega una nueva conexión, nosotros sabemos que existe una función que se llama recv, que es la que recibe las conexiones. Esa función nosotros vamos a ver dónde se está llamando y cuando encontremos en qué parte se está llamando, vamos a ir ahí para ver cómo está recibiendo, digamos, la conexión. Entonces, esperen, denme un segundo. Listo. Acá. Entonces, miren que él está pasando eso, cuando se crea el hilo, él llama una función que se llama, esta función de acá, la función original se llama Connection Handler, que tiene sentido porque es la función que se está encargando de manejar cada una de las conexiones. Y miren que esta función es la que me muestra este mensaje de acá. No sé si esto está corriendo. De pronto, miren que esta me responde con Welcome to Vulnerable Server. Miren que esto está pasando justo acá. Cuando llega un nuevo cliente, crea un hilo, le muestra esta función, utiliza la función send para enviarlo y luego acá está utilizando la función recv para recibir lo que el cliente le está enviando, para recibir información de red, tráfico de red. Entonces vemos que él acá inicia varias comparaciones donde él va a comparar cada uno de lo que, donde él va a comparar la entrada que yo le envié. Miren que él me dice que con help puedo ver las opciones. Entonces, estos son todos los comandos que existen. Entonces, por ejemplo, acá él está comparando si lo que yo le envié es help o si lo que yo le envié acá, por ejemplo, lo compara con stats. Acá vamos a encontrar que hay una comparación con cada una de las funciones. No sé si se alcanza a ver bien. Por ejemplo, existe una función que se llama retime. Miren acá en el servidor existen diferentes funciones y acá está haciendo la comparación para ver cuál es la función que le quiero pasar. Nosotros nos vamos a concentrar en explotar trun, que es, digamos, la más sencilla, es un buffer overflow normalito. Y vamos a mirar primero, vamos a seguir cómo es el camino para ver cómo se explota, cómo podríamos llegar a detectar la vulnerabilidad. Entonces acá él hace una comparación, nosotros nos estamos yendo siempre por el lado positivo, pero acá cuando llegamos al trun
vamos a coger este camino el camino rojito, que eso es cuando coincide la comparación. Cuando el llamado a esta función string compare, él está comparando trun con lo que yo le envío, y si yo le envío el comando trun, entonces él va a llegar hasta acá. Acá está, digamos, con memset es una función para reservar un espacio de memoria, entonces acá está reservando un espacio de memoria, y llegamos acá, que es donde hay una serie de comparaciones. Entonces él acá, eh, quito esto, ¿no? Él acá lo que hace es que recibe el buffer y va a revisar que existan él va a revisar que estén ciertos caracteres. Entonces miren que él revisa que esté el carácter punto, que esté el carácter slash. Si nosotros no vamos a mirar, digamos, muy en profundidad cómo funciona esto, pero si yo me meto a debuguearlo y a ir paso a paso cómo se mueve, nosotros llegamos a que para que la función, perdón, para que poder llamar la función necesito pasarle esto, porque él está haciendo es la comparación con estos caracteres y él necesita que luego del comando trun estén estos caracteres y ya después otra información para utilizar digamos, la, este comando en el servidor. Entonces, un instante. Una vez él ya pasa esas validaciones, esperen, demoro un poco, otra vez a la parte de donde se está llamando Tron. Entonces nosotros ya dijimos que íbamos acá. Y una vez pasadas las comparaciones, llegamos a esta parte de acá. Entonces él acá lo que hace es que utiliza la función strlen para encontrar el tamaño de lo que le estoy enviando luego de esta parte de acá. Entonces nosotros ya mandamos, él ya utilizó lo primero para comparar que el comando era trun. Luego hizo esta validación para ver que que esta parte estaba correcta. Luego va a sacar el len de lo que le sigue al comando. Entonces acá saca un strlen. Siempre que hay una llamada a una función, normalmente cuando es en x86 con la convención normal, en EAX, el registro EAX, se guarda el valor de retorno. Entonces esta función strlen me retorna el tamaño del string. Entonces en EAX me quedo cuánto era el tamaño de ese string. Entonces acá lo que estamos haciendo es una comparación de que el string no vaya a ser más grande de F6EH, que si lo pasamos a decimal sabríamos cuál es ese valor. Entonces, si eso no pasa, si el buffer es más pequeño, entonces lo que hace acá es que mueve el buffer a EAX y esto después lo pone en el stack, pone esa dirección en el stack. Que recuerden que en x86 las funciones se llaman poniendo los valores que yo necesito en el stack. Y llama acá esta función 3. Y acá es donde nosotros logramos encontrar un posible buffer overflow. ¿Cuándo hay una señal de alerta y un buffer overflow? Cuando se esté utilizando una función strcopy y no haya una validación de tamaños. Entonces nosotros vemos que acá hay un buffer de origen, un buffer de destino y se está llamando el strcopy. Entonces, en esta función, con estas variables yo tengo reservado cierto espacio que lo podemos calcular de acá. Yo con ese espacio, si escribo más allá de eso, entonces recuerden que en el stack yo tengo mis variables locales y muy abajo tengo mi EIP, que es mi dirección a la que voy a retornar una vez esa función termine. Entonces, como acá no hay un check de límites de hasta dónde puedo escribir, yo puedo escribir más allá del stack sobre escribir el EIP y cuando esa función vaya a retornar, yo puedo escribir el IP para que retorne a donde yo quiera. Entonces, por eso acá tenemos un buffer overflow. Correcto. Vamos a verlo, digamos, dentro de Immunity, cómo se vería ese buffer overflow. Entonces acá voy a abrir WinDBG. Es un poquito más complicado instalarlo, entonces digamos que para este demo quise trabajar con Immunity. Y acá estoy viendo la aplicación, la estoy debugueando. Y lo que voy a hacer acá es que voy a utilizar un código que lo único que va a hacer es se va a conectar al puerto y va a enviar el comando trun, que ya vimos que esta es la validación, y va a enviar muchas as. Entonces él va a enviar muchas as a ver qué pasa con la aplicación. Entonces voy a este código, lo voy a ejecutar y vamos a ir a ver a WinDBG qué fue lo que pasó.
Yo reviso que esto sí esté ejecutando. Quizá no lo estaba. Que no sé si sí. Creo que me tocó volverlo a abrir. Ok, listo. Entonces acá vemos que yo le mandé el comando trun y todas las hace. Pero ¿qué dijimos que es lo que nos interesa? El EIP. Entonces el EIP está valiendo 41, 41, 41, que 41, 41, 41 es el equivalente a 4 As. Entonces nosotros encontramos que dentro de este buffer que estamos poniendo acá, tenemos que encontrar cuál es el tamaño con el que logramos sobreescribir el EIP, que es un tamaño específico. Yo tengo que escribir ciertas As, mirar a partir de qué A sobreescribe el EIP y después completar las otras 2500 que me faltan. Entonces eso no voy a profundizar mucho en cómo se hace. Recuerden que si quieren aprender a hacer un buffer overflow dentro de Fluid Attacks en el blog tenemos varios, incluso Trun está, entonces allá les van a enseñar cómo se hace, cómo hacen para explotar Trun. Nosotros ya identificamos la vulnerabilidad desde haciendo ingeniería inversa y la vimos en el debugger que efectivamente estamos sobreescribiendo el IP. Entonces uno después de calcular a partir de cuánto, nos damos cuenta que a partir del número 2003 yo mando el comando trun, lo que dijimos acá que son como un check-in de unos caracteres, y 2003A. A partir de, yo escribo 2003A y después de eso, los siguientes 4 bytes me van a sobreescribir el EIP. Entonces, yo busco una dirección de memoria que tenga una instrucción jump ESP. ¿Para qué? Para que una vez nosotros sobreescribamos el EIP, él salte a nuestro shellcode. Que el shellcode es un código malicioso que ya voy a explicar cómo se genera. Entonces nosotros saltamos a nuestro shellcode y este se va a ejecutar haciendo lo que queremos. Entonces esta función, si yo voy por ejemplo a... esta función la podemos sacar hay scripts que me permiten sacar esto, que me permiten sacar esas direcciones de memoria con lo que yo necesito. Por ejemplo, acá es un jump o un SP, pero puede ser otros registros. Y finalmente, la aplicación lo que va a hacer es que se va a sobreescribir el IP con esta dirección. Entonces la función va a retornar. Nosotros vamos a saltar a esta dirección hace un jump ESP, entonces va a volver a saltar al shellcode y el shellcode se va a ejecutar. Entonces este es nuestro exploit final. Lo único que faltaría ahí, digamos, yo porque ya lo agregué, es agregar el shellcode, que lo que voy a hacer es, voy a crear un listener acá. Esto es con MSF, ¿no? Acuerden que el shellcode 1, acá lo vamos a generar con esta herramienta, durante el curso también enseñan a generarlo a mano. Estamos explotando un Windows, entonces vamos a crear un shell reverse TCP. El host es la IP a la que queremos que nos llegue, o sea, la IP de esta máquina virtual de este Kali Linux. Lo queremos en el puerto 444, por eso creo un listener de Netcat acá para que escuche la conexión. Queremos que nos lo saque en formato de Python, que la variable se llame shellcode. Y hay que quitar unos batchars. Los batchars son caracteres que no pueden estar en el shellcode porque pueden terminar dañándolo, porque pueden hacer que se corte la cadena y por eso se termine, no llegue completo todo el código hexadecimal al stack o a donde tiene que almacenarse y se termine y termine fallando el exploit. Entonces, uno lo genera, va a utilizar igual, debería ser el mismo, no es el mismo, pero voy a trabajar con este que tengo acá ya y voy a revisar que sí tenga la misma IP. Listo, la 1.7. Si no nos lo volvemos a cambiar, pues lo modificamos y lo que va a hacer acá es como si estuviera corriendo el bull server. Entonces este servidor está corriendo y acá primero voy a validar que pueda conectarme, entonces me voy a conectar. Está como un poco lento. Listo, ahí llegó. Pues parece que sí me pone conectar y acá lo que voy a hacer es que voy a enviar el exploit. Entonces acá llega y miren que acá me llegó una terminal. Entonces ya logré explotar la vulnerabilidad. Acá logramos explotar una vulnerabilidad de un buffer overflow haciendo ingeniería inversa para encontrar la vulnerabilidad en una función que que está haciendo un copy de un string. En el stack podemos sobreescribir más allá porque no se está chequeando hasta dónde el límite del stack. Sobreescribimos el IP, ponemos nuestro código malicioso, que el código malicioso se encarga de enviarnos este reverse shell de acá, y acá ya podemos ejecutar comandos del sistema
y con los permisos que se esté corriendo la aplicación. En este caso, la aplicación se estaba corriendo como el usuario laptop, como el usuario 57321, y por eso, pero si la aplicación se estuviera ejecutando como administrador, tendríamos una terminal de un usuario administrador en la máquina. Listo, entonces, eso fue la demo. Eso más o menos sería lo que ustedes encontrarían obviamente con un nivel de complejidad más alto, pero acá quise pasar como por algunos de los pasos. El overflow no va a ser tan sencillo, entonces les toca, digamos, hacer algún egg hunter, o se van a encontrar que está dev habilitado en el sistema operativo, entonces les toca hacer un ROP para saltarlo o alguna otra cosa. Eh, Otra, yo les mostré que con Bulb Server pueden practicar, pero también lo que pueden hacer es, se meten a ExploitDB y buscan buffer overflows, y ahí hay un montón de aplicaciones vulnerables que ustedes mismos pueden crear sus exploits desde cero. Entonces pueden hacer ingeniería inversa o pueden hacer fuzzing para detectar la vulnerabilidad y replicar el exploit, y así pueden practicar todo lo que aprendan en el curso. Digamos, acá hay algunas conclusiones sobre la certificación. La certificación OSET la idea, como nació, es que busca cerrar como una brecha que existe entre la OSCP y la OSCE, OSEE, que como les decía, la OSCE tiene temas de explotación muchos más avanzados. Entonces muchas personas llegaban a la OSCE y llegaban con estos temas no tan claros. Entonces en la OSCE trataron de introducirlos para que fuera un poquito más claro. Igual, pero a pesar de todo, la OSCE es una certificación que, así sea difícil, es introductoria a temas de exploiting, no es una de un nivel muy alto. Durante el curso, yo siempre pongo esta cuando estamos hablando de cosas de Offensive: se aprenderán muchas cosas y trucos nuevos, no solo sobre hacking. Uno acá en el material enseñan tips de programación, tips de manejos de sistemas operativos, muchas cosas que sirven no solo para temas de hacking y no solo para temas de explotación. Puede que uno termine aprendiendo otras cosas. Esto está orientado a personas que quieran empezar en el mundo del desarrollo de exploits en Windows. Como les decía, no toca temas de Linux, pero me parece que crea una base buena para las personas que se quieran dedicar a este mundo. Y como toda certificación de Offensive Security, es demandante y requiere, digamos, un esfuerzo y un compromiso para lograr entender y asimilar todos los temas y preparar de una buena manera el examen. Bueno, esto es lo que teníamos preparado hoy para la charla. Le doy paso a María para que abramos el espacio de preguntas y las podamos responder. Gracias, Oscar. Por favor, pasas al siguiente slide para recordarles el meetup que tendremos en octubre. Este va a ser cómo certificarse CRT, Certified Red Team Expert, va a ser el 20 de octubre. Y también les recuerdo que mientras hacemos la ronda de preguntas, pueden participar si llenan la encuesta de satisfacción en una gift card de OnePassword por $50. Por favor, en el siguiente pueden escanear el código QR o entrar a este enlace y darnos su retroalimentación sobre el meetup de hoy. Oscar, nos preguntan lo siguiente. Eh, ¿Cuál es el objetivo de cada uno de los 3 retos del examen? Digamos que del examen no puedo hablar mucho, pues no puedo revelar mucha información. Y también el examen no es el mismo para todos, para cada persona puede tener un examen diferente. Lo que sí les puedo asegurar es que en el examen les van a evaluar los temas de shellcoding, temas de reversing, temas de ROP, temas de ASLR. Entonces, puede que un ejercicio les toque hacer una aplicación donde les toque hacer un ROP para saltar, ustedes encontrar la vulnerabilidad y luego encontrar la vulnerabilidad, hacer un ROP para saltar dep. Puede que en otro les pongan a hacer un buffer overflow y les digan como haga el shellcode de usted mismo. En otro que les pongan a concatenar a SLR bypass con un dep bypass y forma de strings o algo así. Entonces, les van a evaluar todo lo de los módulos, pero en este momento no les puedo decir cuál es porque dependiendo del examen de cada persona, cada reto va a tener un objetivo específico. Cuando uno entra, va a estar muy claro. En el reto va a decir, es esta aplicación, tenés que hacer tal y tal cosa, y eso es lo que necesitamos que nos mostres. Pero va a cambiar dependiendo de cada uno de los exámenes y del reto. Oscar, ¿para qué tipo de personas o perfil está orientada esta certificación?
como comentaba ahorita, la certificación es para las personas que les gusta, que les gustaría empezar a ir un poquito más allá en temas de explotación de Windows, entender cómo funciona Windows por dentro. No es algo, las técnicas de explotación acá no van a funcionar en sistemas muy nuevos, no tiene técnicas muy avanzadas, pero es algo introductorio para que uno ya se vaya como empapando un poquito de todo este tema de exploiting y desarrollo de exploits y descubrimiento de vulnerabilidades en aplicaciones. Oscar, ¿qué tan aplicable es la certificación OCED en tu trabajo? Esta aplicación en mi trabajo es muy poco común que nosotros dentro de algún proyecto tengamos que ir a alguna aplicación de tan bajo nivel. Creo que no es algo que pase mucho. Pero digamos, si queremos investigar algún producto, si estamos en temas de investigación o queremos empezar a buscar Zero Days y esto, entonces para este tipo de cosas sí aplica. ¿Tienes alguna lista de los scripts que usaste en tu laboratorio? Eh, la verdad no, pero acá ya les vuelvo otra vez a la parte de la encuesta. Este repositorio EPI 052 o set scripts, dentro de ese repositorio de GitHub pueden encontrar diferentes scripts que él construyó y son muy parecidos. Digamos que serían equivalentes a lo que cada uno tuvo que haber construido. Entonces ahí pueden buscarlo. ¿Qué tan aplicable es la experiencia adquirida para un pentester? ¿Es preferible estudiar explotación de binarios o más cosas tipo directorio activo? Eh, en temas de pentesting sí va a ser más orientado, digamos, recomendable saber temas de directorio activo, saber cosas de web, pero también creo que es importante conocer algo de explotación. Digamos, esto es más orientado a las personas que quieren dedicarse a, a research de vulnerabilidades, a buscar zero days, personas que trabajan en firmas de antivirus, todo ese lado, por ese lado. Pero también uno a veces escucha de personas que estaban haciendo un pentesting, se encontraron una aplicación y le encontraron una vulnerabilidad, un buffer overflow y la terminan explotando. Entonces, eso es lo que le termina dando es uno como más herramientas, un poquito más de arsenal para proyectos. Mencionaste una aplicación para llevar notas y guardar screenshots para la preparación del reporte el día del examen. ¿La puedes repetir, porfa? Sí, legalmente no es una aplicación. Yo lo que utilizo es Markdown, pues utilizo Visual Studio Code como editor de código y en Markdown voy haciendo mis notas con screenshots. Lo que sí utilizo, pero es para generar el reporte, es esta herramienta de acá, que es un repositorio de GitHub, que es un template para exámenes, para cualquier tipo de informe. Entonces, ellos lo iniciaron para OSCP, pero por ejemplo yo lo usé para la OSCP, para otras certificaciones lo he usado y yo tengo mi Markdown, lo adapto al template que ellos tienen, corro unos comandos y me saca mi PDF y sale acá, como pueden ver, está bien estructurado y incluso se, se ve bonito. ¿El material del curso está actualizado? Eh, com- el material del curso, sí, pues está actualizado por así decirlo, porque nosotros estamos trabajando en Windows 10. Nosotros, todos los exploits, por ejemplo, uno se ponía a ver en cursos más viejitos y todo lo explica en Windows 7, Windows XP, cosas más viejitas. Pero acá trabajamos con Windows 10 y, por ejemplo, eso es importante en la parte del shell coding, donde aprendemos a hacer shellcode que no importa en la parte donde yo lo ponga, él se va a ejecutar bien. Eso en sistemas operativos más viejitos era más fácil. Y en que puede estar desactualizado, pero no es que esté desactualizado, sino que nuestro enfoque es que no tiene temas de explotación más avanzados, no tiene cosas de heap, no tiene, digamos, esos temas, pero igual también es un curso introductorio, entonces por eso digamos que se justifica. ¿Qué material, canal o curso recomiendas previo a llegar al examen? Como les mencionaba, cursos, está la página
Colirian, creo que es que se llama, no recuerdo bien el nombre, donde tienen cursos de explotación. Ahí pueden aprender de todo, desde un buffer overflow sencillito hasta buffer overflows con egg hunters, con CH, con, bypass a dep, ROP, ASLR, y también les recomiendo, como les mencioné ahorita, dentro del blog de Fluid, hay un montón de write-ups muy bien explicados, paso a paso, donde se explotan diferentes vulnerabilidades en varias aplicaciones, en Bull Server, y también con eso quedan muy bien preparados para esta certificación. Alguien menciona que la página de explotación es Corland. Sí, Coreland, perdón. Sí, esa es la página Corland. donde Ajá. pueden encontrar todos los... Listo, sí, sería, les voy a colocar el website en el chat para los que quieran guardarlo, que aquí alguien también ya nos envió ese link, es este. Muchas gracias por enviarlo. Bueno, hemos llegado al final del meetup del día de hoy. Muchísimas gracias por asistir. Les recuerdo, agradecemos que nos den su retroalimentación con posibles temas y comentarios sobre el meetup del día de hoy. Oscar, muchas gracias y que tengan una feliz tarde. Hasta luego. Muchas gracias.